She's got plans for you, Nick. Plans? You can't run. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G y hoy haremos un recuento de las películas que fracasaron estrepitosamente al intentar lanzar o continuar una saga cinematográfica. I don't think it works exactly like that. Número 30. Beautiful Creatures. En plena moda de las novelas paranormales para jóvenes adultos de la década de los 2010, Warner Bros. Obtuvo los derechos de una propiedad intelectual sobre brujas con la esperanza de encontrar el próximo crepúsculo. Pero aquel aquelarre fue todo lo contrario a fascinante. I don't understand what's happened. I know you don't. I'm sorry. Un reparto sólido no pudo salvar a Beautiful Creatures de su narrativa cliché, y la película no logró cautivar ni al público ni a la crítica. Es aún peor cuando te das cuenta de que Warner Bros. Había apostado fuerte por convertirla en una franquicia. Había comprado los derechos cinematográficos de los 4 libros de la serie, antes incluso de que la primera película llegara a los cines. You have no right to tell us what to do, no matter how much money you have. Pero después de que Beautiful Creatures fuera un fracaso total en taquilla, esos planes quedaron archivados como un libro sin terminar. Número 29. Speed 2, Cruise Control. Speed de 1994 es un brillante thriller centrado en un truco sencillo pero eficaz. Si el autobús baja de 80 km por hora, explota. Pop quiz, hotshot. There's a bomb on a bus. Once the bus goes 50 miles an hour, the bomb is armed. If it drops below 50, it blows up. What do you do? What do you do? No es el tipo de concepto que se presta a secuelas, pero eso no detuvo a 20th Century Fox, cuya arrogancia exigía un seguimiento. Así es como llegamos a Cruise Control, tampoco inspirado como su nombre. Ni siquiera sale Keanu Reeves. No hay ningún mundo en el que cambiar un autobús de alta velocidad por un barco lento sea buena idea. We have a situation. I know we have a situation. What? Pero, de todos modos, tampoco hay un mundo en el que una secuela de Speed pueda funcionar. Esta es una película que debió haber quedado como una obra única. Número 28. Tomb Raider. Olvídate de la secuela. Esta película acabó con todo un potencial universo. Eso no quiere decir que Tomb Raider de 2018 sea horrible. I'm gonna go there and find out what happened to them. Good luck. There's at least 6,000 islands off the coast of Japan. A pesar de la trillada historia original, Alicia Vikander legitimó el tono crudo y la película tuvo el éxito suficiente como para que el estudio considerara crear todo un universo compartido de personajes de videojuegos. Por desgracia, considerar fue lo único que hicieron. La secuela de Tomb Raider sufrió un retraso tras otro hasta que finalmente los derechos de la franquicia expiraron por completo, poniéndole fin de forma definitiva al crossover cinematográfico. Too late to change your mind. There's a very big difference between myth and reality, Richard. Something that you could never understand. Es una pena que la secuela prevista nunca viera la luz, ya que más que muchas otras películas únicas, esta franquicia tenía potencial. Número 27. Planet of the Apes. Tim Burton no necesita presentación. Su estilo es tan reconocible que una película de El planeta de los simios dirigida por él prácticamente se escribe sola. Take your stinking hands off me, you damn dirty human. Para bien o para mal, aunque está llena de ingenio de Burton y cuenta con efectos especiales vanguardistas, esta nueva versión del 2001 adolece de una historia confusa y muchos giros argumentales cuestionables. ¿Un simio Abraham Lincoln? ¿En serio? La película tuvo un rendimiento aceptable en taquilla, pero el público no se volvió loco por ella. One day they'll tell a story about a human who came from the stars, changed our world. And some will say it was just a fairy tale, that it was never real. La recepción mixta no inspiró mucha confianza en una secuela directa, así que Fox se quedó con el dinero, esperó una década y la reinició con la mucho más comercial Rise of the Planet of the Apes. Lo sentimos, Tim. Número 26. The Amazing Spider-Man 2. Puedes opinar lo que quieras, pero a esta secuela no le faltó ambición. De hecho, Sony tenía grandes planes para que la película fuera el trampolín no solo para más películas de Spider-Man, sino también para toda una serie de spin-offs. This you? Yeah, I know it's me.
Sin embargo, al intentar establecer media docena de nuevos personajes y tramas, The Amazing Spider-Man 2 se convirtió en una complicada red de ideas inconclusas. Teníamos la caída de Harry Osborn al lado oscuro, la historia del origen de Electro, Rhino, el destino de Gwen y el misterio de los padres de Peter, todo metido en una película de 2 horas y disperso. My name is Richard Parker. Whatever lies will be told about me, I would like the world to know the truth. Era demasiado y las telas de Spidey se rompieron bajo la presión. En un irónico giro del destino, The Amazing Spider-Man 2 no inició la franquicia, sino que la terminó. Número 25. The Mortal Instruments, City of Bones. Otro día, otra franquicia juvenil arrojada a los lobos, aunque esta también pudo haber sido grande. La serie Cazadores de Sombras prácticamente voló de las estanterías a principios de la década de 2010. This isn't happening. What? Okay, now you're freaking me out. Pero casi ninguno de los lectores pagó por ver la película en el cine, aunque no los podemos culpar. La entrega es un desastre que reduce el material original a una copia melodramática y poco convincente. Como cualquier otra historia romántica para jóvenes adultos, esta tenía una larga lista de libros que adaptar al cine. Don't worry, it wasn't that special for me either. Pero tras los malos resultados de la primera, ninguna llegó a la pantalla grande. Número 24. La serie Animales Fantásticos. Las películas mágicas de Harry Potter son clásico en el corazón de muchos, pero ¿Animales Fantásticos? No tanto. Basada en un manual de campo complementario, la franquicia propuesta de 5 partes parecía una forma de hacer dinero fácil desde el primer día. Really? Para empeorar las cosas, la primera entrega debutó como una de las películas de magos con menor recaudación en la historia. El récord real lo batió después de su secuela, que a su vez fue superada por la tercera. Consciente de lo que venía, Warner Bros. Canceló de forma vergonzosa la serie Animales Fantásticos tras el estreno de solo 3 de las 5 partes previstas. No había ningún hechizo en todo Hogwarts que la pudiera haber salvado. Número 23. Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief y Percy Jackson Sea Monsters. El objetivo de adaptar una novela popular que ya tiene un público garantizado y una historia probada. Did that really just happen? Las aventuras de Percy en la pantalla grande extrañamente ignoraron ambos aspectos. Los fans de los libros han ridiculizado durante años la primera película por el hecho de que parece más un resumen que una adaptación. La secuela cae exactamente en los mismos errores. La reputación fue tan mala que buena parte de los fans prácticamente aplaudió cuando se canceló el resto de la serie. Yeah, he's not my biggest fan either. Afortunadamente esta historia tiene un final feliz, ya que los fans de Percy lograron la adaptación que se merecían con la serie live action de Disney Plus. Número 22. Valerian and the City of a Thousand Planets. Los buenos efectos especiales solo te llevan hasta cierto punto. Una lección que Valerian tuvo que aprender por las malas. Come on. Don't start what you can't finish. La querida obra original parecía anticuada y cliché cuando llegó a las pantallas en el 2017. Como resultado, el público se mantuvo alejado, lo que acabó por relegar la película a la triste categoría de fracaso de taquilla. El cómic francés tenía muchas tramas a las que podían sacarles partido las entregas futuras, y teniendo en cuenta el final abierto de la primera película, esa era claramente la intención. We were talking about the future. Really? And what does the future hold? Pero si la mala recepción del público no acabó con las esperanzas de una secuela, el pésimo desempeño en taquilla sí lo logró. Número 21. The Divergent Series, Allegiant. Nope, no te equivocaste. Hay 3 novelas de Divergente y 3 películas. El problema es que no adaptan los libros completos. I know it's a lot. It's impossible. So I'll make it happen. Siguiendo claramente los pasos de Harry Potter y Crepúsculo, la demasiado confiada Lionsgate decidió dividir el último libro de Divergente en 2 películas, excepto que solo hicieron una. Allegiant fue un fracaso rotundo entre el público, la crítica y en taquilla, lo que no dejó otra opción que cancelar la 4ª y última película. No todos los días se ve un ejemplo tan evidente de Hollywood sucumbiendo a su propia arrogancia, pero esperemos que los ejecutivos hayan aprendido la lección y nunca más se atrevan a hacer una secuela. We are and where we're from, but they did not succeed. So here we stand, together, not as 5 factions, but as one city. And we're
gonna tear down their wall. Número 20. Mortal Engines. You never head south in the Outlands. Not ever. Con los guionistas de El Señor de los Anillos, Peter Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens a cargo del guión de esta adaptación, y con el regreso de muchos de los miembros del reparto y el equipo de esta trilogía, las cosas se veían prometedoras al principio para Mortal Engines. La película parecía emular el éxito de otras series para jóvenes adultos con protagonistas femeninas en un mundo postapocalíptico. Sin embargo, esto no eran los Juegos del Hambre. Tal vez el enorme alcance de la producción fue demasiado para el director Nobel y antiguo colaborador de Jackson, Christian Rivers. Aunque el paisaje en ruinas y las ciudades salvajes de la película se veían muy bien gracias a los efectos especiales de Weta Digital, también tenían un presupuesto demencial. Su pésimo estreno y su aún peor desempeño la llevaron a perder unos $175 millones, condenando cualquier plan de secuela. You're gonna kill me. For a little while. Número 19. Battle Los Angeles. Defensive lines are being set up in Boston, and at 13:15 Zulu time, we lost communications with San Francisco and San Diego. De todos los productos comerciales diseñados únicamente para el género masculino, Battle Los Angeles es uno de los más descarados. La película está llena de mucha testosterona, incluidos el ejército estadounidense, alienígenas letales, explosiones, secuencias de acción de videojuegos y Michelle Rodríguez como soldado. Tal vez hubiera sido genial si algo de sustancia la respaldara, pero tiene tanto valor nutritivo como cierta franquicia de Michael Bay. A diferencia de Transformers, esta perdió la batalla y la guerra con el público. What the hell are all these red marks here? Means they're gone. What, you mean the units got moved? Let down. All of them? All of them. Número 18. Madame Web. I'm going to protect you guys. We'll protect each other. Yeah, we're in this together. Right? El deseo de Sony de emular el éxito del MCU los llevó a crear varias películas de superhéroes con los derechos que ya tenían, incluida la mal lograda Madame Web. Cassandra Webb, una anciana clarividente con discapacidad visual y parálisis en las piernas, fue arrastrada desde los márgenes de Spider-Man al centro del escenario. La reimaginaron como una joven paramédica, lo que ya le resta mucha intriga al personaje. A Dakota Johnson se unieron Sydney Sweeney, que se esforzó al máximo, y Tahar Rahim junto con Adam Scott como un tío Ben muy forzado. La historia quiso aprovechar partes de Spider-Man olvidadas, despreciadas o ambas cosas, y aunque prometieron múltiples mujeres araña, no vimos ni sus poderes ni sus trajes en esta película, ni en ninguna otra. We don't know exactly when your vision takes place, so I'm giving us a 10-year range just to be safe. Número 17. The A-Team. Russ, this is too big an enterprise. We can't let these bozos do this. La película llevaba en desarrollo desde mediados de los años 90, y cuando por fin se estrenó en el 2010 ya era demasiado tarde. Aunque no fue un fracaso colosal, los espectadores actuales estaban al borde del desinterés por una adaptación cinematográfica de una serie de los años 80 protagonizada por Oscar Schindler, Phil de The Hangover y ese tipo de District 9. Y alguien que no era Mr. T. Tiene sentido que el equipo no tuviera un plan B, porque el director Joe Carnahan dijo que no habría una segunda parte. I love it when a plan comes together. Número 16. Speed Racer. Every one of us has to find a reason to do this. You don't climb into a T-180 to be a driver. You do it because you're driven. Tras el éxito de la trilogía Matrix, la gente estaba ansiosa por ver qué harían las Wachowski. La respuesta fue Speed Racer, una película que llevaba en el infierno de desarrollo desde principios de los años 90, aunque las cineastas la hicieron verdaderamente suya. Speed Racer emula el anime en el que está basada, con colores brillantes y personajes exagerados. Su argumento sobre el valor y la determinación que triunfan sobre los planes empresariales y los malvados capitalistas era sorprendentemente serio, y la gente lo odió. Las críticas abrumadoramente negativas y su pésimo rendimiento en taquilla acabaron con una secuela prevista, aunque con el paso de los años se ha ganado una muy merecida revalorización, a menudo aclamada como una obra maestra subestimada. But I want you to know that door is always open. You can always come back. Because I love you. Número 15. I Am Number 4. In the meantime, your powers will only draw attention. You keep yourself in check. You understand? So I got all these powers, but I'm not allowed to use them? Exactly.
Esta es una de las muchas películas románticas para adolescentes que querían desesperadamente ser la próxima Crepúsculo. I Am Number 4 cuenta otra historia de un atractivo extraño que se enamora de una chica común y corriente en un pueblo tranquilo. La única diferencia es que el protagonista es un alienígena sexy y melancólico sin personalidad, en lugar de un vampiro sexy y melancólico sin personalidad. Es cierto que tiene más escenas de acción, probablemente incluidas con la esperanza de atraer a un público más amplio, aunque al final no atrajo a casi nadie. You slow us down, I'll shoot you myself. And I believe you. We go now? Número 14. Van Helsing. Don't wish for death so quickly. I intend for you to be quite useful. Al igual que con la momia, Stephen Sommers le dio vida a algunos de los monstruos clásicos de Universal en esta reimaginación del mayor enemigo de Drácula. Con personajes como el monstruo de Frankenstein, el señor Hyde, el hombre lobo y, por supuesto, el propio Drácula, se esperaban secuelas, posibles spin-offs e incluso un programa de televisión. Universal estaba tan seguro que pagaron para conservar los sets y empezaron a desarrollar una continuación incluso antes del estreno de Van Helsing. Sin embargo, a muchos fans de las películas de monstruos no les gustó la transformación del estoico Abraham Van Helsing en el héroe de acción Gabriel Van Helsing, con sus artilugios y diálogos extraños. A pesar de los esfuerzos de Hugh Jackman y de un éxito moderado en taquilla, la pésima recepción clavó una estaca en el corazón de la planeada secuela. We've shot him, stabbed him, clubbed him, sprayed him with holy water, staked him through the heart, and still he lives. Do you understand? No one knows how to kill Dracula. Número 13. Prince of Persia, The Sands of Time. There must be a reason why you can't take your eyes off me. I don't trust you, and you're not my type. Una franquicia basada en un videojuego puede ser una propuesta arriesgada. Aunque en los últimos años algunas han tenido éxito, muchas aspirantes han fracasado y muerto antes de siquiera tener un guión para la secuela. Tal fue el caso de Prince of Persia, The Sands of Time, de Disney, a lo que los jefes del estudio se refirieron como la próxima Piratas del Caribe. A primera vista, las similitudes, una aventura histórica de capa y una espada basada en una IP popular parecían claras. Sin embargo, los paralelismos eran superficiales en el mejor de los casos, y no logró tener el mismo éxito. A los expertos no les gustó y la criticaron por su blanqueamiento, mientras que los aficionados a los videojuegos pensaron que se desviaba demasiado del material en el que se basaba. How can I trust the man that breached the walls of my city? But I'm starting to think I'm no longer the same man who breached those walls. Número 12. Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events. I must say you're a gloomy-looking bunch. Why so glum? Our parents just died. Oh, yes, of course. Para ser justos, una serie de eventos desafortunados fue una adaptación divertida. Captó el espíritu loco y oscuro de los libros de Lemony Snicket, y Jim Carrey nació para interpretar al conde Olaf. Sin embargo, con 13 novelas había demasiado material para meterlo en una o varias películas. Como resultado, se sintió un poco precipitada y no logró atraer a un público duradero, aunque la serie de TV desarrollada por Netflix tuvo mejor suerte en ese sentido. Hello, 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 children. Número 11. The Lone Ranger. Great shot. That's supposed to be a warning shot. In that case, not so good. Todavía desesperados por crear el éxito de la franquicia de piratas, Disney volvió a reunir a la estrella, el director, el productor y los guionistas de la trilogía original para El Llanero Solitario. Al igual que estas películas, también tuvo un precio enorme, con un presupuesto estimado de 225 y 250 millones de dólares. Incluso después de que Disney planteara problemas presupuestarios, lo que provocó retrasos en la producción. Las esperanzas de que esta inversión se recuperara en taquilla quedaron destruidas cuando se estrenó Contra mi villano favorito 2, que a pesar de haberse hecho con un tercio del presupuesto de El Llanero Solitario, ganó el triple ese fin de semana. La crítica no le hizo nada bien, y no le ayudó tampoco la controversia en torno a Johnny Depp interpretando a un guerrero comanche. Wait a minute. You're saying you're Tonto? The Tonto? Número 10. The Golden Compass. In my world, scholars invented an alethiometer. A golden compass. Desde un punto de vista técnico, la brújula dorada tenía todas las herramientas adecuadas para darle vida a la célebre novela de Philip Pullman. La película incluso ganó un Oscar por sus asombrosos efectos especiales, pero por muy bonita que fuera, los complejos temas de la historia relacionados con la religión y el libre albedrío se perdieron en medio de todo el espectáculo visual.
Los fans de los libros se sintieron decepcionados, los que no lo leyeron estaban confundidos y el director Chris Weitz prácticamente ha renegado de la película, que según él, se arruinó debido a la implicación del estudio. What, Mother? I heard you was an orphan, and your uncle only left you here because nobody wanted you. Come here and say that. Número 9. Power Rangers. Me and 4 kids from Angel Grove found a spaceship buried underground. What? I'm pretty sure I'm a superhero. Aunque no le fue precisamente tan mal, Power Rangers tuvo un rendimiento muy inferior en taquilla, ya que la película apenas tuvo ganancias. Además, aunque las críticas no fueron excesivamente negativas, tampoco fueron especialmente buenas, por lo que los críticos estaban divididos. Entonces, ¿por qué está aquí un largometraje tan mediocre y ligeramente decepcionante? Por la abrumadora confianza en que Lionsgate tendría no solo otra película, sino al menos 5 más. Se reveló que estaba destinada a ser la primera de un arco que podría abarcar de 6 a 8, con muchas cosas reservadas para las posibles secuelas. Por ejemplo, el Ranger verde favorito de los fans, Tommy Oliver, del que se habló en una escena postcréditos, pero que finalmente no llegaría a ninguna parte. Tommy Oliver. Cranston. That might have been my fault. That might have been my fault. I'm so sorry. Número 8. Eragon. You have powers you do not acknowledge, but there is a doom upon you. Part of it lies in a death that rapidly approaches. Las adaptaciones de Harry Potter y El Señor de los Anillos fueron enormes éxitos financieros a principios de la década de los 2000. Por eso, otra adaptación de una popular serie de libros de fantasía parecía una victoria obvia, y le dieron luz verde a Eragon. Había planes para rodar la segunda y la tercera entregas seguidas, después de lo que el director Stephen Funkmeyer supuso que sería un primer proyecto exitoso. Pero la trilogía planeada no llegó a buen puerto, ya que los fans de los libros se unieron a los críticos en su odio por esta creación. Además de que no les gustó, los fanáticos mantuvieron su pasión por la publicación de más libros y pidieron que se hiciera un reboot de la serie de televisión. Parece que sus plegarias han sido escuchadas, pues se está preparando una para Disney Plus. Yet other spells, if you use them before you're ready, will kill you. Número 7. John Carter. If you kindly just stand behind me, this might get dangerous. Disney tiene suerte de haber producido algunas de las más grandes franquicias, porque también se han jugado incontables millones en algunos de los mayores fracasos como John Carter. Esta aventura espacial no intentó nada nuevo, pues tomó elementos prestados de Piratas del Caribe, Avatar, Thor y muchos éxitos de taquilla populares recientes. Resulta irónico que una película basada en una revolucionaria novela de ciencia ficción y dirigida por el brillante Andrew Stanton se convirtiera en una pérdida de tiempo tan mala y sin inspiración que no generó nada de dinero. All right. You've got me. I surrender. Número 6. Warcraft. If my people are to survive, Gul'dan must be destroyed. Legendary Pictures se atrevió con todo cuando decidió adaptar una de las mayores franquicias de videojuegos de todos los tiempos, Warcraft. Contrataron al aclamado y en aquel momento inminente director Duncan Jones y le dieron un presupuesto masivo para crear plenamente el mundo fantástico de Azeroth. Todos los implicados esperaban que la adaptación le diera origen a una serie fantástica. Aunque el resultado final se veía sin duda espectacular, fue un espectáculo vacío. El guión dejaba mucho que desear y fue destrozado por la crítica. Su enorme presupuesto y su campaña de marketing hicieron que, a pesar de una buena recaudación en taquilla, no fuera rentable. One orc cannot kill a world at a time. Are you sure? Look around you. Does it not remind you of something? Número 5. Dragon Ball Evolution. You've never done this before, have you? Yes. Many times. In my head. Dragon Ball ha existido durante décadas a través de múltiples versiones y medios, y fue increíblemente popular en Estados Unidos, Japón y todo el mundo. Para los ejecutivos de los estudios a finales de los 80, era suficiente para una increíble franquicia live action de larga duración. Hollywood decidió sabiamente adaptar el tan querido manga y anime con la idea de hacer múltiples entregas en años futuros, pero no tan sabiamente decidieron desviarse mucho del material original, convirtiendo la popular serie en una película de acción genérica.
Quizá lo peor de todo fue haber elegido a Justin Chatwin como Goku. Unos años después de su catastrófico estreno, el creador de la serie, Akira Toriyama, describió la película como sosa y algo que no podía considerarse como parte de Dragon Ball. I'm close to a breakthrough. I can feel it. The key must be the other Dragon Balls. I have to have them all. Número 4. Green Lantern. There is no way you can succeed. You will die, Hal Jordan. Well, I'll die trying. En la era del universo cinematográfico de Marvel y la trilogía de The Dark Knight, Linterna Verde parecía un episodio especial muy costoso para la televisión. Aunque en general el reparto no tuvo la culpa de nada, los efectos tenían un CGI excesivo. Los villanos eran literalmente personajes de dibujos animados y la trama sencillamente no despegó. Por suerte, al menos parece que DC está intentando redimirse con Nathan Fillion como Linterna Verde, un actor que parece perfecto para el papel tras tantos años dándole luz al personaje en inglés. Solo esperamos que el guión sea más sólido esta vez. I feel your fear growing. You will be dead soon. Número 3. Fantastic Four. You always said I had the potential to do something important. Who's to say this isn't it? La primera familia de Marvel ha tenido una relación complicada con las adaptaciones cinematográficas. Tras un éxito moderado en la década de los 2000, Fox decidió darle a la franquicia un reboot ambicioso cuando contrató al director Josh Trank. Los problemas surgieron desde el principio, con discusiones sobre el guión durante la preproducción y varias quejas por el comportamiento de Trank durante el rodaje. Supuestamente, él y la estrella Miles Teller estuvieron a punto de pelearse a puñetazos en el set. Los problemas se agravaron por los enormes cambios de rodaje, que dieron lugar a una película en la que el vello facial y las evidentes pelucas de los actores variaban de una escena a otra. Tras su estreno fue ampliamente criticada y considerada una de las peores del género que se hayan hecho. Y la fecha de estreno de su anunciada secuela desapareció discretamente del calendario de Fox. The matter from Earth is being converted to energy. We need to stop Victor. He's the source. Número 2. The Last Airbender. I'm taking you to my ship. If you don't come, I'll burn down this village. I'll go with you. Teniendo en cuenta que Avatar The Last Airbender ya era prácticamente perfecta, M. Night Shyamalan no tenía motivos para hacer una adaptación cinematográfica live action. Sin embargo, dado lo buena que era la serie, ¿no pudo al menos haber salpicado un poco a la película? Pues no, Shyamalan modificó los elementos centrales, despojó la historia de cualquier humor, corazón o magia y dijo, ¿no es mi versión mucho mejor, chicos? Los fans de todo el mundo respondieron con un rotundo no, dándole fin a este nuevo ciclo de Avatar antes incluso de que empezara. I don't think that's a good idea. We started a rebellion. Try to talk him out of it. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Universo Oscuro de Universal. You have been selected as the vessel for the ultimate evil. Se anunciaron planes para toda una serie de películas interconectadas de monstruos, como La novia de Frankenstein, El hombre invisible y la primera en estrenarse, La momia, como un intento de Universal por entrar en la moda de los universos cinematográficos. En teoría tenía sentido, ya que sus películas de monstruos de los años 30 a 50 constituían el universo cinematográfico original. La cuenta original de Twitter de Universo Oscuro incluso publicó una imagen muy retocada con los protagonistas anunciados de las películas. Cuando se estrenó La momia, tenía una serie de easter eggs y guiños a futuras películas, y contaba con Russell Crowe como Mr. Hyde. Después de su desastroso estreno, todos los proyectos se retrasaron y luego se cancelaron, matando el universo cinematográfico antes de que llegara a existir. Somewhere in there, fighting to get out, is a good man. You don't know that. ¿Qué franquicia cinematográfica que no llegó a existir crees que fue el mayor error? This is all my fault. That we can agree on. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de Watch Mojo Español.